Hello, how are you? ¿Cómo andan? Bueno, hoy voy a explicar el tema número uno, que son las unidades y niveles de análisis gramatical. Y para eso voy a recurrir a una comparación con el estudio de los organismos vivos. Podemos pensar en la anatomía, por ejemplo, y cómo se estudia el cuerpo humano. Hay un paralelismo que se puede hacer entre cómo se estudia el lenguaje, que es nuestra materia, ¿no? En este caso, estudiar el lenguaje, estudiar el inglés en particular, pero con el objetivo de comprender textos en principio, ¿no? Después va a haber una unidad también que tiene como objetivo, bueno, practicar un poco de intercambios orales en una situación específica profesional. Pero si queremos preguntarnos cómo podemos estudiar el lenguaje, podemos recurrir, como les decía, a cómo se estudia la anatomía, cómo se estudia el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Cuando estudiamos, eh, por ejemplo, en la escuela, el cuerpo humano, nos explicaban que, bueno, que el cuerpo humano está compuesto por sistemas, ¿no? Como el sistema respiratorio, el sistema digestivo y demás, que a su vez los sistemas están compuestos por órganos, a su vez esos órganos están estructurados por tejidos, los tejidos por células, es decir, identificamos una serie de unidades de distintos niveles de jerarquía que tienen funciones específicas y a su vez estructuran unidades de una jerarquía superior, ¿no? Así como yo fui de lo macro a lo micro, podemos ir de la célula a los tejidos a los órganos a los sistemas, y de los sistemas al cuerpo. Y algo parecido podemos establecer con el idioma, el lenguaje, mejor dicho, ¿sí? El lenguaje, el sistema del lenguaje. Fíjense, yo acá tengo anotado en mi pizarra una escala también, ¿no? Que tiene que ver con las unidades gramaticales y los niveles de análisis gramatical, ¿no? Muy similar a lo que recién decía sobre el cuerpo. Fíjense que hay una línea punteada acá roja, acá abajo, y otra ahí arriba. Yo lo que les estoy demarcando y delimitando ahí es que la gramática, esos son, porque el título es unidades gramaticales, ¿no? Entonces empezamos con esta cuestión de gramática y la gramática presta atención a esas unidades, ¿sí? Quedaría fuera unidades más chiquitas como son los grafemas y fonemas, ¿sí? Grafemas quiere decir letras, fonemas quiere decir sonidos, ¿no? Que son por ahí sí la estructura mínima a la que podemos reducir el lenguaje, ¿no? En este caso yo estoy usando una combinación de sonidos, ¿no? O sea, lo mínimo que podamos identificar o individualizar son los sonidos, serían los fonemas. Pero aquí están escritas las palabras, entonces cada letra es un grafema. Eso no es el campo de la gramática, por eso quedó fuera de la línea punteada. Pero los morfemas, por ejemplo, que son unidades mínimas de significado, por ejemplo, los prefijos, que son las partecitas que vienen antes, ¿no? De las palabras que uno puede agregar, por ejemplo, cubrir, descubrir, ¿no? Ese des del español, eso es un prefijo, es un morfema. Entonces tenemos des y cubrir. Pasa lo mismo en inglés, ¿sí? Tenemos cover, sería cubrir, y uncover o discover son prefijos que podemos utilizar para derivar otra palabra, ¿no? Que en este caso es lo opuesto a cubrir, sería descubrir, ¿no? Entonces los morfemas son las unidades, ¿sí? Que ya tienen un significado en sí mismo, ¿sí? Pues son prefijos y van antes de la raíz, ¿sí? Y son sufijos y van después. Eso lo voy a explicar en otro videito, ¿sí? Pero los morfemas son las unidades mínimas de significado de la que la gramática estudia, en realidad se llama morfología, ¿sí? Que es cómo se forman las palabras. Entonces fíjense, los morfemas, cuando se unen de manera sistemática para crear sentido, ¿sí? O significado, forman palabras, ¿sí? O sea, las palabras están compuestas de morfemas. Los morfemas forman palabras. Y este procedimiento, este proceso de creación de sentido se va a repetir en toda la escala mientras vayamos ascendiendo, ¿no? Por ejemplo, las palabras, cuando
funcionan como una unidad, lo que van a formar son frases, ¿sí? Phrases, ¿no? Acá tienen las palabras escritas en inglés y tienen las traducciones. Tenemos morphemes, morfemas, words, ¿sí? Palabras, phrases serían frases, o también en español, en la gramática española se conocen como sintagmas, ¿sí? Por ahí es más difícil, esa palabra suena más rara, pero son frases, ¿sí? Y las frases van a formar cláusulas o proposiciones cuando también de manera similar funcionen en conjunto sistemáticamente para producir sentido. Las frases van a empezar a ocupar roles en lo que ya va a ir siendo una especie de oración. Hay un nivel intermedio entre las frases y las oraciones que en realidad está más arriba. Sentences son las oraciones, ¿sí? Las oraciones están compuestas por cláusulas o proposiciones, ¿sí? Porque en una misma oración yo puedo encontrar más de una cláusula o proposición. Ojo con la palabra proposición, no se confundan con una palabra muy similar que es preposición y que es una cosa totalmente diferente, ¿sí? Una preposición es un tipo de palabra y una proposición es una construcción superior a la frase, como vemos acá, pero inferior a la oración, ¿sí? Es como una unidad intermedia. Lo que quiero demostrar con todo esto, entonces, insisto con lo que dije al principio, el lenguaje también se puede estudiar de esta manera, ¿no? Buscando unidades estructurales con funciones, ¿sí? Que bajo ciertas reglas van formando unidades de mayor jerarquía, y así es como nos vamos desde los morfemas, pasando por las palabras, frases, cláusulas o proposiciones, hasta llegar a las oraciones, ¿no? La oración sabemos que es una unidad de la lengua que generalmente se la define como a través de la cual se puede expresar un sentido completo, ¿no? Cierra una idea, decimos, ¿no? Una oración, ¿sí? Idealmente una oración cierra una idea. Por ejemplo, si solamente uso un morfema, el morfema anti, como para poner un ejemplo, esa partecita anti no define nada porque solamente tiene un sentido de que se opone a algo, pero no nos dice a qué se opone. Si yo digo antibiótico, ¿no? Como en inglés es bastante similar, es antibiotic, así se dice, así se pronuncia en inglés. Bueno, antibiótico tiene más sentido, al menos sé de qué se trata, pero estoy usando solamente una palabra y no estoy cerrando una idea, ¿no? Si yo digo el antibiótico, el potente antibiótico, estoy usando una frase, pero tampoco estoy cerrando una idea. Si digo cuando el potente antibiótico se administra, todo eso es una cláusula, una proposición, pero tampoco estoy cerrando una idea. Cuando el potente antibiótico se administra, ¿qué pasa? ¿No? Todavía no cierro una idea. Sin embargo, si digo cuando el potente antibiótico se administra, no tarda mucho tiempo en tener efecto. Bueno, ahí estoy finalmente cerrando una idea y eso lo hago gracias a que lo que ocupe es una oración, ¿sí? Una oración que sabemos, la definición clásica nos dice que empieza con mayúsculas y termina con un punto, ¿no? En la escritura. En inglés pasa precisamente lo mismo, ¿sí? Pero básicamente después vamos a ver bien cuáles son las características de cada uno de estas unidades y niveles de análisis. Fíjense que decimos unidades y niveles de análisis porque no solamente son unidades que se pueden identificar, sino que puedo analizar también al lenguaje desde estos distintos niveles, ¿sí? Si yo miro un texto desde el nivel de morfemas, voy a buscar morfemas justamente, ¿no? Desde el nivel morfológico. Si lo miro desde el nivel de palabras, voy a clasificar las palabras, sustantivos, preposiciones, adverbios, verbos, artículos y demás. Si lo miro desde el punto de vista de los sintagmas o frases, también voy a identificar los tipos de frases, y desde el punto de vista de las cláusulas voy a identificar, bueno, qué roles cumplen, ¿no? Sujeto, objeto directo, y eso también a nivel de oración lo vamos a analizar, pero ya en términos de cuántas cláusulas o proposiciones hay dentro de una oración o funcionan como una oración. Y todo eso en definitiva se lo hace
porque uno está haciendo un análisis del discurso, solamente que, como ven también ahí la línea punteada, el discurso ya es otro ámbito de estudio, ¿sí? El análisis del discurso, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, ya saben, estas son las unidades que estudia la gramática, desde los morfemas, que forman palabras, que a su vez forman frases o sintagmas, las frases forman proposiciones o cláusulas, y las cláusulas o proposiciones forman oraciones, ¿sí? Eso es lo que estudia la gramática y les recuerdo, como dije al principio, es una forma de estudiar muy similar a cómo se estudia, por ejemplo, el cuerpo, ¿sí? En otros videos vamos a explicar más cosas sobre cada una de estas unidades y niveles de análisis. See you soon.